Un jardín de carne. Elesh Norn, madre de las máquinas, gobierna sus legiones de porcelana con fe y un puño de hierro. Pero cuando una ceremonia sale mal, se da cuenta de que no todo en Nueva Pirexia está bajo su control. Aquí, en la ortodoxia de la máquina, hay perfección. Aquí hay bendición. Mientras lo decía, su voz sintetizada resonaba en el patio de la bella basílica. Elesh Norn, regente pirexiana y madre de las máquinas, sintió la luz de esa verdad en lo profundo de su cuerpo sagrado y mecanizado. La ortodoxia mecánica era el único camino hacia la unificación definitiva, un camino tan puro, infalible e innegable como su propio aceite reluciente. Cuando miró la reunión de pirexianos desde su estrado, su armadura brillando en la luz lechosa, Norn nunca había estado más segura de ello. Aquí estaban los emblemas del poder que ella había facilitado, la bella basílica, sus torres, sus chapiteles de metal como porcelana, grandes catedrales que se arqueaban hacia el cielo, sinuosas, delicadas y aireadas. Los estandartes carmesí ondeaban desde los puentes y las torres, descarnados contra las relucientes estructuras y losas del patio. Los fieles pirexianos, sus rostros alterados mecánicamente, vueltos hacia ella, su conciencia entretejida con la de ella, estaban ansiosos por que hablara. Eran su gente, criados en manadas de parto. Eran sus hijos adoptivos, capturados de los ejércitos opuestos. Esas criaturas, alguna vez pobres y lamentables, que habían vivido tanto tiempo cubiertas por una piel vil e inalterada, ahora idealizadas con partes mecánicas. El aire olía a sus cuerpos nuevos, metálico, afilado, limpio. El canto distante de oraciones pirexianas, cientos de voces sincronizadas, fluían alrededor de todo. ¿Cómo podría alguien negar la belleza de esto, la rectitud, la verdad absoluta? Y sin embargo, la mirrana que sostenía ante ella todavía luchaba. Fue un esfuerzo tonto. La parte superior del cabello oscuro y enredado de la mujer apenas llegaba al hombro de Norn. La carne debajo de sus largos dedos con garras era lastimosamente débil, y simplemente apretó su agarre para someterla. Ella gritó, con los brazos y las piernas atados, y se puso rígida cuando la sangre brotó de la herida que Norn le había hecho. Los humanos eran cosas tan defectuosas y frágiles. Norn había considerado dejar que los sacerdotes del tanque y los empalmadores comenzaran las alteraciones de esta mirrana mientras ella se dirigía a la asamblea. No tenía duda alguna de que harían un trabajo excepcional y admirable. Pero la ortodoxia de las máquinas estaba creciendo y expandiéndose rápidamente. ¿Cuál era la mejor manera de enseñar a sus hijos si no es con el ejemplo? Ahora es el momento de la unidad. Norn alzó la voz, fresca y suave como la brisa que sopla por los terrenos de la basílica. He aquí esta criatura, imperfecta, incluso ella, una abominación orgánica, es digna de la misericordia de la ortodoxia. Incluso ella puede ser bendecida. Norn empujó a la mirrana hacia el borde del estrado. Ella se tambaleó en su agarre, jadeando y suplicando. Una exhibición vergonzosa y agitada. Algo en ella, el cabello oscuro, el ángulo de sus ojos, la cuadratura de su mandíbula, hacía cosquillas en los bordes de la memoria de Norn. ¿Se había encontrado con este humano antes? Dudoso. Seguramente habría transformado a la lamentable criatura si lo hubiera hecho. Era casi inaudito que alguien escapara a la ortodoxia de las máquinas. Norn apretó su mano. Pronto, esta miserable criatura será liberada de la carga del miedo. La desarrollaremos. Le quitaremos la carne que la une a este cuerpo débil. Entonces, ella también se unirá a nosotros en total unificación con nuestro propósito y voluntad divinos. Hubo un cambio de sonido, un estruendo profundo que Norn nunca había escuchado antes a su alrededor. ¿Qué podría ser eso sino el poder de la fe pirexiana? Sus voces sintéticas profundizándose en la oración. El sonido resonó cuando levantó la mano libre, curvó su largo dedo con garras y se perforó la muñeca. Por un momento, el cielo pálido pareció oscurecerse, como si estuviera nublado por el humo, pero la atención de Norn estaba fijada en el aceite reluciente que fluía de su muñeca. Su mismo cuerpo, la fuente más pura posible. La multitud se tambaleó hacia adelante como una sola, sus ojos brillando mientras veían el aceite fluir de la herida hacia la cabeza y los hombros temblorosos de la mirrana. Le resbaló el cabello, cubriendo la parte posterior de su cuello.
Se retorció cuando penetró la herida ahí y gritó. El sonido estridente y orgánico, irritante. Pronto esas cuerdas vocales serían reemplazadas y calibradas inmaculadamente, y su voz se uniría a las demás en reverencia. Ella farfulló y se atragantó cuando el aceite reluciente la sofocó, la llenó. Su cuerpo se estremeció cuando el aceite comenzó a fluir de su boca abierta y las comisuras de sus ojos abiertos. Alrededor de Norn, el estruendo se hizo más fuerte. Sostuvo a la mirrana por el pescuezo para que todos la vieran. He aquí la perfección. Pero en su agarre, la mirrana se estremeció. Un movimiento orgánico que burbujeó desde el centro de su cuerpo en oleadas repentinas e irregulares. No había nada mecánico en ello, ningún ritmo medido de alteración sagrada. En cambio, la carne debajo de la mano de Norn se hinchó, rodó y se retorció como si las vértebras huesudas que le apretaban la palma de la mano intentaran apartarla. El cuerpo de la mirrana se estremeció, una convulsión tan violenta que Norn estuvo a punto de dejarla caer. Y un cordón pulposo de material orgánico, una raíz de madera fibrosa, sinuosa y extraña, salió disparada del vientre del humano. La carne, extrañamente espesa y asquerosa, rezumaba sobre el estrado. Se acumuló bajo los pies de Norn, una abominación retorcida de su propio aceite reluciente. Incluso cuando más raíces sobresalían de la boca abierta del humano, retorciendo los dientes y apartando la lengua, atravesando las cuencas de sus ojos y retorciéndose en el aire. El Eshnorn estaba tan perpleja que tardó un momento en reaccionar. Con un crujido y un destello de luz blanca, transformó una pieza de su armadura de porcelana en una hoja estrecha y cortó la garganta de la mirrana con un solo golpe. Su cuerpo, sin vida, se derrumbó a los pies de Norn. Un montón de raíces antinaturales, sangre y despojos. No había señales de cambio o maquinaria. Solo había corrupción antinatural. Esto nunca debió de haber pasado. Debajo de ella, los cánticos de los pirexianos vacilaron, aunque ese estruendo profundo permaneció, resonando bajo a través de su confusión. Norn se recompuso, erguida, mientras reabsorbía su hoja de porcelana. Sé testigo de este ejemplo y compadécete de ella, dijo con voz tranquila, aunque su mente estaba dando vueltas, revisando todas las probabilidades, todas las posibles explicaciones de lo que acababa de suceder. Ella era una vasija tan corrupta que ni siquiera nuestro aceite reluciente pudo salvarla. Aquí está la prueba de que debemos difundir nuestra doctrina rápidamente, para que todos puedan salvarse. Pero incluso mientras lo decía, Norn tuvo que luchar para recuperar la compostura. Nada de lo que acababa de suceder tenía sentido. El aceite reluciente nunca debería haber fallado. La pálida luz de la bella basílica brillaba sobre sus cúpulas y agujas, volviéndolas de un frío blanco plateado, sus estándares de un negro como la tinta. Cuando el Eshnorn regresó al patio, no se había demorado después del incidente con la mujer mirrana. Solo se había quedado el tiempo suficiente para ordenar que quitaran el cuerpo hinchado con sus raíces carnosas, que lo diseccionaran y lo desecharan. Norn había caminado con gracia desde ese estrado para demostrar que, de hecho, todavía tenía el control. Se había movido con fácil propósito de regreso a la basílica como si hubiera anticipado el fracaso de su demostración, la erupción de esas raíces del cuerpo convulso de ese humano. Pero ella nunca había visto tal cosa. Incluso cuando lo administraba un pirexiano sin su considerable poder, los efectos del aceite reluciente eran predecibles. Borró cosas inútiles, recuerdos, apegos, deseos, y reordenó mentes orgánicas y caóticas en patrones perfectos. Si bien el aceite a menudo se filtraba por los ojos, la nariz y otros orificios antes de que los ensambladores y los sacerdotes de las tinas hicieran su trabajo de reemplazar la materia orgánica con maquinaria, el aceite en sí nunca provocaba convulsiones. Ciertamente nunca espesó la sangre ni provocó la ruptura del cuerpo. El aceite era el más sagrado de los elementos. Su gracia era evidente. Entonces, ¿qué exactamente había salido mal? Ningún ser humano habría sido lo suficientemente poderoso como para resistir el aceite reluciente, a pesar de lo que Norn le había dicho a la reunión. El Eshnorn caminó por el patio. El zumbido distante de las oraciones pirexianas era el único sonido que acompañaba sus pasos medidos. Pasó un largo dedo por el borde del estrado.
Pensó en subir los escalones, volver a visitar el lugar donde se había derrumbado la mirrana e intentar determinar qué podría haber causado la interrupción, cuando notó una pequeña imperfección en las losas. El Eshnorn hizo una pausa. Ahí, donde la sangre de la mirrana había corrido sobre el estrado y en el patio, había una pequeña hierba negra que brotaba a través de una grieta en las losas. Su tallo estaba retorcido, un revoltijo moteado de verdes y marrones. Era completamente orgánico, horrible, ofensivo. El Eshnorn se agachó para arrancarlo, para quitar la hierba de la piedra, que por lo demás era perfecta, pero estaba resbaladiza y cedía bajo su tacto como la carne suave del cuello de la mirrana. Norn frunció el ceño. Fuera lo que estaba pasando, fuera lo que fuera esta anormalidad que se había infiltrado en la ortodoxia de las máquinas, no sería tolerada. Ella había trabajado muy duro para cultivar este lugar, para asegurar el avance de la causa pirexiana como para ensuciarlo, aunque sea un poco. Norn giró la muñeca, con la intención de arrancar y aplastar la hierba con un movimiento rápido, pero ésta se resistió como si se agarrara a la parte inferior de las piedras. ¡Herejía!, susurró Norn, y arrancó la maleza con saña hacia arriba. Se soltó, mucho más grande de lo previsto. La losa se rompió por la fuerza de su desalojo, pero ninguna raíz colgaba del pequeño intruso. En cambio, un antebrazo humano colgaba, desproporcionadamente grande, medio podrido. El hueso se balanceaba como el badajo de una campana rota en el lodo dislocado. Sus dedos flácidos estaban muy abiertos, como si aún alcanzaran el mismo suelo del que lo había arrancado. ¡Abominación! Norn levantó la cosa ofensiva para estudiarla, con la cabeza ladeada. ¿Fue este el resultado de la sangre contaminada de la mirrana que fluyó sobre las losas? No tenía sentido alguno. Norn tiró la hierba con disgusto. Necesitaba descubrir el significado de esta herejía, acabar con la verdadera causa antes de que pudiera echar raíces de nuevo. Estaba a punto de ordenar a los sacerdotes que se deshicieran de ella cuando vio otra planta extraña junto a su pie, y otra más adelante en el camino, y ahí otro. Una tirantez desconocida se enroscó profundamente en el vientre de el Eshnorn. Norn cruzó el patio a grandes zancadas, arrancando otra mala hierba del mármol. Eran los restos de un pulmón humano, un bulto caído y sin raíces, el lóbulo superior envuelto alrededor de lo que debería haber sido el tallo de la planta. Ella lo aplastó en su mano. No podría haber venido directamente del cuerpo de la mirrana. Los sacerdotes de la tina habían diseccionado su cadáver y no encontraron nada anormal, excepto esas raíces, y ninguna razón para que brotaran de su cuerpo humano en primer lugar. La opresión en su estómago creció. Una tras otra, Norn arrancó a las abominaciones del suelo. Ella desenterró un muslo grueso y desmembrado, tendón desgarrado entre sus largos dedos mientras lo partía en dos, un corazón, arterias colgando de él, una hebra abultada de intestino esponjoso, un solo riñón, una oreja, una docena de dientes imposiblemente ensartados como perlas dentadas. Una y otra vez los levantó, cada vez más rápido, decidida a purgar la basílica de impurezas, y con cada descubrimiento sentía que algo dentro de ella se tensaba y amargaba. Un nerviosismo se extendió por sus miembros. ¿Podría ser este un mal funcionamiento? Imposible. Ella era la madre de las máquinas, regente, infalible, y sin embargo lo último que había tocado a la mirrana había sido su propio aceite reluciente. El Eshnorn se quedó inmóvil. Su armadura de porcelana reluciente, sus manos sucias, apretadas, su túnica roja flotando en la brisa suave y constante. «Somos la madre de las máquinas», respiró, y en algún lugar en la distancia, ese flujo interminable de oraciones pirexianas pareció temblar, y ese bajo retumbar regresó, profundo y casi imperceptible. Lo que alguna vez se había sentido como una afirmación de poder y fe, ahora parecía resonar con dudas. 1000 mentes pirexianas temblaron. No podía permitir que la ortodoxia cayera presa de toda esta extraña sensación que la atormentaba. Tenía que haber una explicación para todo esto, un orden a todo esto. El Eshnorn levantó la cabeza, pero incluso el cielo brillante parecía imposiblemente más oscuro ahora, como si el aire mismo se hubiera oscurecido, como si una nube hubiera descendido sobre la basílica. La penumbra humeante se congeló y se suavizó por turnos, pareciendo un pequeño segundo resolverse en una figura flotando sobre el horizonte de la basílica, delgada y oscura. Antes de disiparse, sacudió la cabeza,
obligándose a creer que no era porque le fallaba la vista. Debe haber sido un truco de la luz cambiante, trató de decirse Norn a sí misma. O quizás alguna otra corrupción inexplicable. La sola idea de que algo se atreviera a oscurecer la belleza de su gloriosa creación era absurda, y sin embargo la atmósfera parecía más oscura. El mundo que la rodeaba estaba vagamente desincronizado consigo mismo de una manera que nunca había estado en la ortodoxia de las máquinas. Había una cualidad irreal en todo esto, una pesadez que desmentía la naturaleza aireada que ella se había esforzado tanto en cultivar. Esta era su basílica después de todo. Este lugar no era más que una extensión de sí misma. Y todavía, Norn miró hacia la plaza y retrocedió. Cada cavidad que había limpiado de esas atrocidades orgánicas, cada lugar donde la sangre de la mirrana había manchado la exquisita tierra, estaba llena de nuevas malezas que brotaban. Pulsaron y crecieron, invadiendo la bella basílica como un jardín de carne. Norn entró en el espacio que alguna vez estuvo abierto entre la basílica y la torre norte, donde los crecimientos antinaturales ahora se enroscaban sobre las losas rotas. Los arrancó de la tierra al pasar. Se detuvo junto a una torre donde una pierna había brotado de las losas como la corona de un diente en crecimiento. ¿Era esto realmente el resultado de la sangre de la mirrana? ¿Fue esto lo que sucedió cuando se permitió que la imperfección orgánica infectara la ortodoxia? Norn levantó el miembro desmembrado, sosteniendo su carne entre sus manos. Era suave, débil, pudriéndose de maneras que una máquina jamás lo haría. Se sentía como si su basílica estuviera haciendo precisamente eso, putrefacción desde cero. Era intolerable. No, fue imposible. Mientras arrojaba a un lado el pesado trozo de carne, Norn se lo repitió a sí misma. Imposible. Tenía que haber una explicación lógica. Si la humana y su sangre antinatural no hubieran desatado a estas abominaciones, ¿qué habría sido lo suficientemente poderoso como para haber alterado el mundo que la propia Elesh Norn había creado? Norn se miró la mano, la muñeca de la que había brotado el aceite reluciente. ¿Podría ella misma haber hecho esto? ¿Quién más habría sido lo suficientemente poderoso como para perturbar el orden de la ortodoxia tan completamente? ¿Y si ella era la razón por la cual el aceite tenía ese efecto en el cuerpo de la mirrana? Norn siempre había sido todo lo que debería ser un pretor, pero ¿y si de alguna manera había fallado en esto? ¿Y si se hubiera equivocado? ¿Y si todo este tiempo acechando dentro de ella había habido algún defecto invisible, germinando y esperando para estallar y arruinar la ortodoxia de las máquinas? ¿Ella era de alguna manera intrínsecamente corrupta? ¿Había engendrado inadvertidamente el gran cenobita Elesh Norn algo tan impuro y orgánico? ¿Era incapaz de liderar a la ortodoxia de las máquinas? La ortodoxia era justa. Por lo tanto, el aceite reluciente en sí mismo no podía tener la culpa. No había ninguna razón lógica por la que la sangre humana, humilde y lamentable, hubiera engendrado el horror que se extendía ante ella. Elesh Norn presionó una mano insuscitadamente inestable contra el estrado como para protegerse contra su propio mundo, retorcido e inexplicable en su imperfección. Todo eso, todavía se sentía extrañamente irreal. Recordó, una vez, presenciar a los mirranos, capturados después de la insurrección, durmiendo en sus celdas de detención. Se habían acostado acurrucados sobre sí mismos, soñando, gimiendo, atrapados en los diseños de pesadilla de sus propias, singulares y débiles mentes. Recordó cómo aullaban y gritaban a través de una realidad que solo existía en ellos mismos, atrapados y rogando por despertar. La ortodoxia los había purgado de esos sueños cuando les regaló sus alteraciones, pero Norn no había olvidado la extraña visión de ellos soñando. Si nada más, confirmó su creencia de que la carne era inferior, razón de más para despojarlos y dotarlos de la certeza mecánica de la ortodoxia. Los pirexianos no soñaban. Las mentes pirexianas estaban ancladas en la realidad, en el ritmo predecible de la maquinaria y la rectitud. No había ninguna razón para que su mente vagara por un espacio subconsciente, fantasioso, lleno de plantas, horrores carnosos y suposiciones ilógicas. Pero mientras ella estaba ahí, con el cuerpo tenso y la mente tratando de dar sentido a una realidad improbable, Norn se sintió como si estuviera atrapada, como lo habían estado esos humanos dormidos, como si todo esto fuera a estar bien en el mundo si pudiera despertarse y pensar con claridad de nuevo. Elesh Norn se quedó inmóvil. Ella no respiró. Su armadura de porcelana estaba tan inmóvil como los pilares de piedra que la rodeaban.
Este mundo no era suyo. Lentamente, Elesh Norn miró hacia el cielo donde la oscuridad parecía formar una figura antes. Frunciendo el ceño, susurró: «Ashiok». El sonido retumbante que había estado rodando debajo de todo se profundizó, y luego, al otro lado del patio de la basílica, apareció una forma esbelta y andrógina. Flotó sobre los delicados puentes y las torres cuidadosamente esculpidas como si la gravedad no tuviera ningún control sobre sí, con túnicas de telaraña arrastrándose bajo sus pies descalzos. El estrecho ángulo de su rostro ascendiendo en espiral hacia un par de cuernos donde deberían haber estado sus ojos. Humo negro en espiral, espectral y sinuoso, desde las puntas afiladas de sus cuernos. El mismo oscurecimiento del aire que Norn había visto cuando cortó a la mirrana por primera vez. Los dedos de Norn se cerraron alrededor del borde del estrado, agrietando la piedra blanca. Ashiok, Planeswalker, mago de pesadillas. Había oído hablar de ellos, por supuesto. Norn no desconocía el caos que Ashiok había infligido a los mirranos, como el mago de las pesadillas a menudo infectaba las mentes inferiores con sueños para su propia diversión, para inducir el miedo, pero nunca había considerado que Ashiok sería tan tonta como para intentar ponerle su arte de pesadilla. Aunque Elesh Norn era pirexiana y regente, por encima de los arrebatos emocionales, se enfureció al darse cuenta de que nada de esto, ni la basura orgánica que había infestado su basílica, ni las partes del cuerpo humano que brotaban como malas hierbas bajo sus pies, ni siquiera su cuerpo, angustia improbable, había sido real. Era una simple ilusión, una diversión, un desperdicio. Elesh Norn se irguió en toda su estatura, su armadura de porcelana brillando, su túnica carmesí arrastrándose detrás de ella. «Ashiok». Esta vez, cuando dijo su nombre, su voz era helada. El matiz sintético de cada vocal y consonante peligrosamente agudo. Era una voz que comandaba ejércitos, una voz que decía verdad y pureza. Una voz que hasta el día de hoy nunca había dudado de sí misma. Norn echó los hombros hacia atrás, volcando cada gramo de autoridad y amenaza divina en su postura. Ashiok se acercó a un ritmo pausado, cruzando el patio, contemplando su creación de pesadilla con una pequeña sonrisa satisfecha. Flotaba justo fuera del alcance de Norn, sus pies descalzos sin tocar las losas estropeadas, su túnica ondeando detrás de sí. Ashiok extendió sus anchas manos hacia afuera como para acariciar todo. «Hermoso, ¿no? Trabajé tanto tiempo en esta obra maestra en particular». Ashiok se inclinó ligeramente hacia adelante con la cabeza ladeada. «Tu mente es muy lienzo único, Elesh Norn. Realmente muy singular. Así que esta abominación, esta inmundicia, ¿es realmente obra tuya?», preguntó Norn con frialdad. «Pero por supuesto, querida». Ashiok sonrió. «Para serte completamente honesta, no estaba seguro de que los pirexianos fueran adecuados para mi arte. Uno simplemente no puede crear una obra maestra sin un lienzo adecuado. ¿No lo crees?». «Así que nos estás probando». Norn dijo esto con control, cuidadosamente calculado. A pesar de que su furia indignada había comenzado a hervir, se negó a considerar la idea de que el núcleo de su persistente incertidumbre pudiera estar perpetuando su duda. «¿Quién más hubiera sido un mejor sujeto de prueba? Tú eres la madre de las máquinas, después de todo. ¿No es así? Tu mente». La voz de Ashiok se apagó, contemplativa y vagamente perpleja. «No procesa el miedo como lo hacen las mentes humanas. Somos una regente de pirexia», dijo Norn. «Somos la perfección personificada. No tememos». Hasta el día de hoy, jamás habría cuestionado esa afirmación. No habría sido una mentira decir que nunca dudó de sí misma. Pero Norn se negó a dejar que esa incertidumbre aflorara por completo. Forzó la autoridad en su voz, cada gramo de engaño y manipulación que había perfeccionado para derrotar a sus rivales. Ella no estaba hecha enteramente de material orgánico. Ella no era débil. Ella no era de carne y hueso. Ella no era humana. La sonrisa de Ashiok solo se amplió. Se deslizó en un amplio círculo alrededor de Norn, los dedos de los pies rozando la tierra pero sin tocarse del todo. Si eso fuera cierto, yo no estaría aquí todavía, ¿verdad, querida?».
Ashiok se elevó lentamente en el aire y el humo que salía de las puntas de sus cuernos comenzó a fluir hacia abajo, enrollándose alrededor de las extremidades y órganos humanos que brotaban de las losas del patio. La mirada de Norn siguió el camino de su toque efímero. Ahí, en el revoltijo de piedras rotas, había una cabeza humana que crecía a través de una ancha grieta como un hongo. Era una mujer de cabello oscuro y piel clara. Una armadura blanca creció alrededor de su barbilla y mandíbula como frondas. Sus rasgos estaban cubiertos por el fango, pero debajo de la suciedad. Algo en su rostro le parecía extrañamente familiar a Norn. La encontré por primera vez cuando estaba creando mi arte en Feros, dijo Ashiok. Cada palabra de alguna manera amenazante en su suavidad, mientras su humo acariciaba las mejillas y la frente de la cabeza humana. Su nombre es Elspeth Tyrell. Ashiok quiso rodar el nombre por su boca como si lo probara por primera vez. Me llamó la atención y la busqué en el inframundo. Su miedo a los pirexianos era glorioso, simplemente impresionante. ¿Cómo no podría haber despertado mi curiosidad? ¿Qué clase de artista sería si no buscara esa oportunidad para perfeccionar mi oficio? Para probarlo en un ser como tú. Simplemente tenía que averiguarlo. ¿Cómo sería una pesadilla pirexiana? Elesh Norn recordó a Elspeth Tyrell, ahora de su asalto fallido a su basílica sagrada, y esa molesta familiaridad que había sentido con la mirrana, de repente tuvo más sentido. Elspeth escapó, ¿no? Ashiok dijo, y sonrió suavemente. Este humano pequeño e intrascendente escapó de la ortodoxia de las máquinas. ¡Irrelevante! Norn sintió su indignación crecer. Las verdades que vemos están más allá de tu comprensión, Ashiok. No seremos intimidados. No seremos una herramienta para tu arte. En un lugar más profundo que cualquier pesadilla podría penetrar, sintió la conexión con su gente, el colectivo de Pirexia, unido a la fuerza de esa unidad. Una fuerza imparable de miles y miles de seres espléndidamente alterados, esperando su orden para atacar. La sonrisa de Ashiok vaciló. No toleraremos más esta blasfemia, continuó Norn. Ella respiró hondo y volvió su atención hacia el interior. Hubo un movimiento en las sombras, movimiento desde los rincones más profundos del patio. Un crujido de puertas abriéndose, pisadas medidas sobre escalones de piedra, uno por uno. Docenas de pirexianos, tan reales en su sueño como podrían haberlo sido en el mundo de la vigilia, se materializaron desde las sombras. Sus cuerpos de metal brillaban, sus ojos brillaban rojos y ansiosos. Por un momento, Ashiok pareció casi confundida. Ellas no son parte de esta pieza, dijo. ¿No los diseñé yo para estar aquí? No ahora. Somos uno, dijo Norn. ¿Creías que podrías controlarnos tan fácilmente con esta pesadilla? Hubo un latido de silencio. Toda la maquinaria quieta. El rechinar de engranajes y los sonidos húmedos del jardín de pesadilla de Ashiok cesaron. Solo había viento, que traía el olor de la descomposición y el aceite, y ondeaba los estandartes carmesí en lo alto. Nos ha subestimado, Norn dijo en voz baja, un susurro sintetizado. Y luego, puros como una oración, los pirexianos detrás de ella repitieron. ¡Nos ha subestimado! Ashiok inclinó la cabeza, tamborileó con las yemas de los dedos y flotó hacia atrás con cuidado, poniendo distancia entre Norn y el resto de los pirexianos cuando la luz blanca se encendió. Un enjambre de cuchillas de porcelana se formó en el metal que recubría su cuerpo. Interesante, dijo Ashiok. El estruendo se convirtió en un rugido, un sonido profundo, ronco y orgánico que atravesó el paisaje de pesadilla como una ola. El humo que se arremolinaba entre los cuernos de Ashiok se oscureció, espesó y descendió. Los miembros que brotaban de la tierra se arrastraban juntos en una burla de la belleza pirexiana. El jardín de abajo se fusionaba con criaturas y se precipitaba hacia Norn, una maraña de piernas y brazos, cabezas a medio formar colgando de hombros disecados. Los pirexianos avanzaron, cortando las manifestaciones del sueño. La ilusión se hizo corpórea en una extensión de la voluntad de Norn. Lo que los pirexianos no alcanzaron, ella misma lo evisceró rápida y efectivamente en un aluvión de cuchillas de porcelana delgadas como agujas que volaron de su cuerpo en cegadores destellos de luz blanca, chisporroteando brutalmente a través del aire. Cortó a las criaturas de Ashiok en tiras antes de que tuviera la oportunidad de acercarse al estrado al lado del cual estaba. Has blasfemado contra nosotros,
La voz de Norn resonó por el patio. Retiró su brazo, preparándose para borrar el cuerpo fantasmal de Ashiok, cuando la cosa que sería Elspeth Tyrell se levantó. Se levantó a los pies de Norn, chisporroteando hacia arriba y fuera de la tierra con un sonido espeso y húmedo, elevándose desde el fango de Pesadilla hasta que quedó suspendida frente a ella, con la médula espinal colgando como la cola de un roedor. El humo de Ashiok lo envolvió rápidamente, hinchándose y curvándose, moldeando el mismo aire en una forma alta y sólida, atada con músculos sinuosos y cubierta con metal de porcelana nacarada y un casco curvo. Era un espejo de la forma sagrada de Elesh Norn. Norn dio un paso hacia atrás. Elspeth hizo lo mismo. Era un reflejo retorcido de su propio cuerpo, su postura que parecía repentina, horrible e innegablemente humana. Y ahí estaba de nuevo, esa opresión en la garganta de Norn, pinchando la parte posterior de su cuerpo, cayendo profundamente en el centro de ella como una piedra. Sintió la necesidad de retroceder, correr. Esto fue una abominación, no solo para la ortodoxia, sino también para ella, madre de las máquinas, regente. Esta fue una versión retorcida del futuro de la ortodoxia. Elesh Norn no quería llamarlo miedo, pero mientras observaba cómo la mano de Elspeth se llevaba a la boca, mientras observaba esos dedos tan parecidos a los suyos temblar, supo que, sí, lógicamente, así debía de haberse visto ella también, en ese momento, impuro, imperfecto, imposible. ¿Cómo podía este Planeswalker hacerla sentir así con sus trucos, pesadillas e ilusiones, con una simple visión de una mujer humana esculpida para parecerse a ella, para burlarse de ella? Ella, Elesh Norn, que sometió tan magistralmente a sus enemigos a su voluntad. Ella, quien era el ejemplar de Pirexia. Con un crujido ensordecedor y un estallido de luz brillante, las dagas finas como agujas que punzaban del cuerpo de Norn se fusionaron y formaron una hoja enorme y letal en su mano, con más poder del que nunca sería necesario. Lo arrojó a la versión de Pesadilla de Elspeth Tyrell, cortándole el pecho con tal fuerza que voló por el patio y aterrizó en el otro extremo. Una forma vestida con su propia túnica de metal blanco y carmesí, todavía cubierta de sangre humana. Muerta. No, no muerta, porque nunca estuvo viva para empezar. Todo era una ilusión, un truco. Norn se volvió hacia Ashiok. Su funcionamiento interno palpitaba con esta emoción nueva y desconocida. La rabia sazonaba el miedo que había sentido en algo casi incontenible. Se preparó para descargarlo todo sobre el Planeswalker, pero ya estaba muy por encima de la basílica, lanzándose hacia atrás a una velocidad inusual hasta que estuvo fuera del alcance, luciendo tan inquieto como Norn. Eres todo un lienzo de hecho, madre de las máquinas. Ashiok abrió los brazos e inclinó la cabeza. Otra obra maestra. Norn observó cómo Ashiok desaparecía, deslizándose por el cielo nocturno. El velo del mundo de pesadilla de Ashiok se levantó con su partida. Los pirexianos que ella había querido que existieran se disiparon. Las losas rotas se resolvieron una vez más en una suavidad inmaculada. La sangre espesa y las plantas antinaturales se estremecieron, se endurecieron y luego se convirtieron en polvo, fácilmente dispersadas por la brisa fresca. El cuerpo de Elspeth, todavía vestido con la armadura de Norn, fue el último en desvanecerse, aferrándose a la corporeidad hasta que la regente dio un paso hacia ella. La armadura de Elspeth tembló y luego se desmoronó, fina como arena blanca, dejando su cabeza humana cercenada. La piel se agrietó, líneas delgadas como volutas de humo se formaron alrededor de su boca, extendiéndose hacia afuera, disolviendo su carne de pesadilla desde adentro hacia afuera. Pero justo antes de que la visión de Elspeth se desintegrara, abrió los ojos y se encontró con la mirada de Norn. Miró a Norn con una piedad tan humana, con una simpatía tan horrible, que Norn no podía respirar. Cuando la pesadilla se hubo desvanecido completamente del mundo, Elesh Norn caminó con cuidado por el patio de la basílica y tocó las piedras, ahora limpias, puras y sagradas, donde había nacido lo que había sido Elspeth Tyrell. No podía borrar a Elspeth de su mente, no podía dejar de ver la piedad ahí, no podía soportar la idea de que algo tan humano la perturbara por completo. Y Elesh Norn supo entonces, con la misma convicción con la que adoraba la ortodoxia de las máquinas, que para purgar esta nueva emoción que estaba sintiendo, este miedo e incertidumbre, tendría que encontrar a la humana Elspeth Tyrell y deshacerse de ella.
librar al multiverso de ella.